Bueno, ahí estamos en directo. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con esta comprensión, ¿no?, de las enseñanzas de Jacobo Grinberg. Esta vez, bueno, hice un video explicativo con texto para que podamos ir compartiendo y leyendo y comprendiendo juntos, y no tanto que me escuchen a mí la charleta. Está basado en el libro de Grinberg que se llama Los Fundamentos de la Experiencia, porque es muy importante comprender lo que significa la experiencia, porque Jacobo Grinberg habla mucho de esto de la experiencia. Y bueno, la vez anterior nosotros habíamos visto este ejemplo que da él de Dumme, un físico, Dumme se llama. Ahora van a ver el nombre escrito ahí en el texto. Y vamos a ir explorando lo que dijo este científico y lo que él va deduciendo, de acuerdo a lo que explica Dumme, de lo que es la experiencia. Ahora voy a poner el video. Esperen que pongo aquí. Y vamos a comenzar con justamente esto de la experiencia, ¿no? Por eso él es importante, lo tengo que volver a renombrar esto del caso Dumme, porque en base a este ejemplo es que él después relata todo lo que significa el tiempo, el espacio, la organización y todos los conceptos que trabajó Grinberg. Él dice que nos imaginemos, como lo hizo Dumme, un diálogo entre un vidente y un ciego. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? Perdón, la vez anterior, pero ahora lo quiero hacer como detallado. Entonces vuelvo a repetir. Imaginémonos, como lo hizo Dumme, un diálogo entre un vidente y un ciego. Ambos, tanto el vidente como el ciego, conocedores de la física, acerca de la experiencia de la verdad. El vidente, de ver, la experiencia esta de ver, ¿qué significa ver? El vidente le diría al ciego que la luz es el producto de cambios energéticos transmitidos como ondas electromagnéticas a través del espacio, que éstas activan receptores especializados en la retina del ojo y que como resultado de esta estimulación las ondas electromagnéticas se transforman en cambios eléctricos en el interior del cerebro. Esa es la explicación que daría el vidente. El ciego comprendería esto a la perfección y tendría además la sensación de saber qué es la luz. Pero de la experiencia de ver la luz, el ciego obviamente no sabría nada, porque no ve. El conocimiento físico esgrimido por el vidente no contiene la experiencia de ver, ¿sí? O sea, el vidente le puede dar toda la explicación al ciego de lo que es ver, pero el ciego no puede tener la experiencia de ver. Por eso no se puede transmitir lingüísticamente esto. Bien. Entendiendo la dificultad que tiene el ciego, ¿no?, el vidente va a continuar con su explicación y le va a decir al ciego que la intensidad luminosa es la resultante directa de cambios en la energía externa de las ondas electromagnéticas y de la frecuencia de pulsos eléctricos transmitidos a través del nervio óptico. O sea, le va a profundizar la explicación, ¿no? Afirmaría que además de la intensidad de la luz, existen otras características de esta, como el color, el cual depende de la frecuencia de las ondas electromagnéticas y de la activación diferencial de especiales tipos de receptores retinianos. Le diría también que todos los cambios que acontecen a nivel de receptores se transmiten a estructuras cerebrales centrales, en las cuales ocurren además otros cambios energéticos y a su vez estos se transforman en la experiencia de ver. O sea, le daría una explicación como más profunda de lo que significa la experiencia de ver, ¿sí?
Terminada esta explicación, tanto el ciego como el vidente se sentirían satisfechos de haber podido desentrañar el misterio de la experiencia. Sobre todo el ciego tendría la completa seguridad de saber todo lo que es posible conocer acerca de lo que su compañero vidente llama ver luz. El vidente, por su parte, si fuera lo suficientemente inteligente, entendería que solo un detalle de su comunicación no fue posible transmitir. Y este es la experiencia de ver. Volvemos otra vez al tema que le puede transmitir todo, pero no le puede transmitir la experiencia de ver. Esto, no me voy a detener acá, ¿no? Para hacer un ejemplo. Es como si yo le quisiera contar a una amiga una experiencia X que tengo o que tuve, y yo le puedo relatar mi experiencia a la amiga, pero es que no puedo transmitirle justamente esta experiencia que la tuve yo, o sea, que ella la sienta igual que yo. Es imposible, ¿no? El verde como verde, el azul como azul o la bruma de montaña poco antes de la puesta del sol, y asombrado de su propia ignorancia, el vidente se preguntaría por qué una explicación física no es suficiente para transmitir el ver, y se indignaría contra sí mismo por considerar a la experiencia como un dato más dentro de 108 millones que nos forman, ¿no? Diría algo así como: la luz como tal no existe fuera del cerebro, sino como cambios energéticos, ondas, fotones o alteraciones del espacio-tiempo. La luz como tal debe ser el resultado de la actividad cerebral, aunque tampoco en ella habite. Por más conocimiento que se tenga acerca de la activación eléctrica del tejido cerebral y por más que se busque en esta activación algún vestigio de luz, ésta no se hallará. Desesperado, entonces el vidente llegaría a la conclusión de que la luz no existe ni fuera ni en el interior del cerebro. Y en ese instante vería con prístina claridad que la experiencia de ver no es un caso excepcional. ¿Qué decir acerca del oír, acerca del dolor y la emoción? ¿Por qué existe luz y sonido si ambos no difieren en la actividad neuronal que los acompaña? ¿En dónde se encuentran el sonido y el dolor, si como tales no existen en el espacio, pero tampoco en el cerebro? ¿No? Estas son las preguntas que se plantea. Poco a poco, nuestro amigo entendería que la experiencia como tal es el evento más cotidiano, universal y dado, y al mismo tiempo el más misterioso y oculto. Y por ser curioso y serio, nuestro vidente no se conformaría con dejar el misterio como tal, sino que intentaría resolverlo. Conocedor de la ciencia, trataría de plantearse un camino que por pasos lógicos lo llevará a una solución. Analizaría su pregunta en sus fundamentos, diría que entre la transmisión de ondas electromagnéticas en el espacio y la experiencia deben existir múltiples transformaciones y que la búsqueda de ellas y su análisis sería la guía para responder cómo ocurre la creación más maravillosa y extraordinaria, la creación de la experiencia, ¿no? Por eso él comienza, ¿no? O sea, estoy acá repitiendo este cuento, esta anécdota que cuenta él de Dumne, porque después cuando él empieza a explicar lo que es el espacio, lo que es el tiempo y todo esto que les dije hace un rato, es necesario remitirse a este texto, porque él es lo que hace, ¿no? Bien, el camino. Convencido de esto, entonces nuestro amigo, el vidente, decidió buscar en la naturaleza vestigios y señales de transformaciones semejantes. Vio que como fundamento de la evolución están el incremento de organización y la construcción de nuevas totalidades basadas en la unión de elementos cada vez más complejos. Esto ahora lo va explicando porque lo explica con este ejemplo de la hoja. La hoja de un árbol
Imagínense todos la hoja de un árbol, ¿no? Lo dejaba pasmado y maravillado por su unidad y simultánea diversidad, formada por millones de pequeñas células organizadas en una estructura vegetal. La hoja representaba para nuestro vidente la demostración más clara de transformación global. Y siguiendo en su asombro, comprendió que un conjunto de hojas sostenidas por otra estructura formaban una nueva unidad, el árbol. Y como transformación global construida con base en la organización de sus elementos, manifestaba como totalidad propiedades que sus elementos constitutivos no mostraban. Y a su vez, el árbol, en organización con otros, daba lugar a una nueva unidad, el bosque. O sea, muchos árboles dan lugar a otra nueva unidad. Esto es similar a lo que ocurre con el cuerpo humano, ¿no? Todos sabemos que las células agrupadas forman un tejido. Los tejidos agrupados forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos, y así, ¿no? Y esto nuevamente manifestaba como totalidad propiedades no contenidas en sus elementos. Feliz de haber descubierto una base para explicar transformaciones, nuestro amigo se dedica a observar si ésta se manifestaba en otros órdenes naturales. Un día, jugando al lado de un estanque del bosque, vio en el agua otra prueba, otra demostración del mismo principio. El agua es transparente, cristalina, y en su carácter líquido se mueve y reacciona en una forma particular. Piedrecillas que chocan contra su superficie provocan ondas circulares que se expanden y chocan unas con otras formando diseños geométricos intrincados. Bebida, el agua, ¿no? Refresca y moja. Vertida, se acomoda y ajusta a la gravedad y a su caída. Pero el agua en sus elementos no manifiesta las mismas propiedades. Dos gases intrincadamente relacionados la forman, y en ellos ni líquido, ni ondas, ni refrescante bebida existen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la composición, ¿no?, del agua, que sabemos que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, ahí no existe eso que él recién explicó al principio. De nuevo, una transformación basada en la organización de elementos, una nueva totalidad, que a su vez sirve como elemento de otra más grande y compleja. Y en un salto aventurado y riesgoso, nuestro amigo decidió que la formación de nuevas totalidades era la base de la evolución y la explicación fundamental de la creación de transformaciones. Se vio a sí mismo y con delirante alegría comprobó que su cuerpo mismo, lo que les acabo de decir hace un rato, ¿no?, era una demostración de su descubrimiento. Diminutos electrones, neutrones y protones organizados e interactuantes dando lugar a átomos. Menos diminutos pero todavía microscópicos átomos dando lugar a una nueva unidad de moléculas. Moléculas dando lugar a elementos proteínicos y aminoácidos que extraordinariamente organizados forman células. Y las células que forman tejidos. Y los tejidos forman órganos. Y todos juntos forman el cuerpo humano. Y cuerpos humanos, pueblos y culturas o civilizaciones y el planeta todo, ¿no?, si seguimos ampliando. Visión maravillosa de orden que llenó de un gozo cristalino a nuestro querido amigo. Orgulloso por ese orden manifestado a todos los niveles, decidió darle un nombre y recorriendo su memoria se encontró con un término que lo satisfizo: inclusión. Y entonces a las bases de este orden las denominó leyes de inclusión, ¿no? Todo está incluido en lo otro.
Bien. La recapitulación. Sintiéndose fuerte y rejuvenecido por su visión, porque ve esto, ¿no? Y se siente así, decidió acercarse a la experiencia y aquí se enfrentó con un problema gigantesco. En primer lugar, debía decidir cuál era la estructura que a través de la ley de inclusión daba lugar a la transformación. Recorriendo la historia de las ciencias, se encontró con que la misma pregunta se había planteado generación tras generación de hombres que observaron que el corte de una mano, un pie o una de las 4 extremidades no evitaba la experiencia de ver, oír, emocionarse, etc., y hasta de sentir la presencia fantasmagórica de las extremidades amputadas, ¿no? Que esto está comprobado, que por más que no nos falte alguna extremidad, dicen que seguimos sintiendo la presencia, aunque no esté ahí el órgano, la parte, ¿no? Que la pérdida de un pulmón o un riñón tampoco evitaba la experiencia, pero el más mínimo daño al cerebro sí lo hacía. O sea, por más que nos corten una mano o una pierna o cosa, podemos seguir sintiendo, pero si nos sacan algo del cerebro, no. Bien. Por lo tanto, este órgano debía ser el asiento de la experiencia, o sea, el cerebro. Acá está hablando del cerebro. Y al estudiar la estructura y funciones del cerebro, se encontró que este estaba constituido por pequeñas células que tenían la extraña capacidad de activarse eléctricamente y comunicarse unas con las otras a través de la transmisión de mensajes también eléctricos. Y que estos mensajes eran la transformación del universo y de los objetos en él localizados a un lenguaje lógico. Y al estudiar la lógica de este lenguaje se encontró con que la misma ley de inclusión funcionaba a nivel cerebral, pero tremendamente acelerada en el tiempo, que cientos de mensajes resultantes de la activación de igual número de células cerebrales convergían en pocas células y que estas últimas concentraban, inclusivamente, los mensajes dispersos en unidades lógicas, ¿no? O sea, vio la característica que tiene el cerebro. Esta imagen es igual a la de una hoja que como totalidad concentra en una estructura organizada miles de elementos que de otra forma permanecerían dispersos. En el cerebro la dispersión y la estructuración son de mensajes lógicos que transforman el universo de imagen a verbo, de imagen a verbo, de objeto percibido a palabras y a la emergencia del yo como inclusión final. Sin embargo, la última transformación, aquella que cambiaba el carácter eléctrico y lógico de los mensajes a experiencia, se escapaba y no parecía clara ante los ojos de nuestro amigo, ¿no? ¿Cómo era esto, no? Esta última transformación que hacía que este carácter eléctrico y lógico de los mensajes se transformaran en experiencia, ¿no? Esto es lo que se planteaba el vidente. Decidido a resolver el misterio, se aprestó de nuevo a observar la naturaleza, pero no sabiendo dónde buscar, se perdió una noche sin luna en la cima de una montaña. Recostado y observando las estrellas, de pronto todo su ser se estremeció. Había algo similar entre ese cielo estrellado y la profundidad del cerebro. Estrellas activas en luz, color y gravitación, y células nerviosas activas eléctricamente. Espacios tridimensionales en los cuales se transmiten la luz estelar y la activación celular. Conjunto de puntos flotando en un espacio
y comunicándose unos con los otros. Emocionado hasta el éxtasis, nuestro vidente se encontró frente a frente con la certeza de un microcosmos reflejando la magnificencia y complejidad de un macrocosmos, mimetizando sus elementos e interacciones. Con un grito animalesco supo que en esta última palabra estaba el secreto de la transformación. ¿Cuáles eran? Las interacciones. Sí, interacciones de elementos comunicados, complejísimas interacciones energéticas que como un todo sobrepasan los elementos constitutivos y creaban una totalidad energética. Asfixiados por sus pensamientos, decidió descansar y al hacerlo supo que no bastaban ni interacciones ni energía para explicar la experiencia. Debía considerarse el tiempo. Entonces volvió a observar las estrellas y solo vio puntos aislados. Se le ocurrió que se movían, pero tan lentamente que no le era posible observar este movimiento. Recordó una experiencia de su infancia cuando asombrado observaba como una pequeña lámpara de mano, moviéndose rápidamente, se transformaba de punto luminoso a línea de luz, y entonces decidió imaginarse él mismo en un presente expandido, transformando los movimientos de los puntos estelares luminosos en líneas de luz. Líneas de luz formando una red, y después un sólido lumínico, mensajes nerviosos construyendo un campo de energía. El cerebro, al igual que el universo, transformando su actitud hasta dar lugar a un campo de energía. El presente humano, como tiempo suficiente para que todas las interacciones celulares en el cerebro den lugar a un campo energético global. Sintiéndose en buen camino, incluyendo que la tan buscada transformación estaba a la vista, nuestro amigo meditó días enteros acerca de su significado. Si el conjunto de interacciones entre células nerviosas en un tiempo finito, el presente, crea un campo energético, ¿cómo es que esto se transforma en experiencia? La misma pregunta que antes, pero basada en un camino. La lucha. Pero el vidente se sintió incapaz de hallar la siguiente transformación. Necesitaba compañeros en la búsqueda. Se encontró con amigos y espantado se dio cuenta que ni siquiera entendían a la experiencia como creación. Decían que el mundo se encontraba en el exterior, dado, construido y hecho, y que el hombre lo observaba sin añadirle nada, que es la creencia popular que tenemos todos, ¿no? Que el mundo está ahí y que yo estoy aquí aparentemente en un mundo y observo el mundo, que ya está hecho, ¿no? Entonces él trató de explicarles a los amigos, pero no le dio resultado esto. Dudando, confuso y disperso, se encerró en sí mismo y así solo continuó la búsqueda. ¿No? O sea, no la siguió con sus amigos, siguió buscando solo. Bien. Somos experiencia, se repetía una y otra vez. Y nada nos dará más conocimiento acerca de nuestro papel en el universo y acerca de nuestra esencia que conocer de dónde proviene esta experiencia y cómo se crea. Aislado, el vidente se dio cuenta que antes de continuar con su búsqueda debía resolver el problema de la localización de la experiencia. ¿Sucede en el interior o en el exterior?, se preguntaba. ¿Somos manifestación de una experiencia preexistente o la creamos original y fresca? Sintiendo la realidad del campo energético como base de la experiencia,
e intuyendo que la pregunta acerca de la localización de aquella se resolvería sabiendo qué es lo que sucede en el campo, nuestro amigo se dio la tarea de estudiar campos. La primera sorpresa fue enterarse de que en esencia todos los campos energéticos eran lo mismo. La segunda fue averiguar los detalles de la transmisión de los campos en el espacio. Y en ese momento, nuestro amigo sintió con temor que una de las características del campo energético activado en el cerebro lo hacía apto para transmitirse en el espacio. Fue tal la impresión que este conocimiento le dejó que se resistió a aceptar esta conclusión durante varias semanas. Sin embargo, un día se encontró con fenómenos que no podían explicarse, sino aceptando la expansión en el espacio de los campos neuronales. Y en ese momento todo cambió de perspectiva. La pregunta acerca de la localización de la experiencia adquirió un cariz casi mágico y su contestación uno dramático. La experiencia no es interna ni externa, y su localización es el espacio. Y otra más. La reunión de varios campos individuales crea un campo colectivo y este es la base de la experiencia también colectiva. Con esta última conclusión, el vidente se asustó, aún más que con la primera. ¿Y la experiencia perceptual? ¿De qué proceso resultaba? La conclusión era ineludible, de la interacción de campos cerebrales individuales con la organización energética del espacio. En este punto se abrió otro nuevo panorama para nuestro amigo, que es el de la organización del espacio. Y entonces se dedicó a ver su alrededor y en una tarde deliciosa se dio cuenta que lo que veía era precisamente la organización del espacio, que lo visto resultaba de la interacción de una porción de espacio con sus receptores y que entonces ese espacio contenía en una organización codificada y lógica a los objetos y a las cosas. El espacio, ahora hablando del espacio, no eran objetos los que veía, sino el espacio en el cual la información acerca de ellos estaba contenida. Que se acuerdan que eso es lo que dijimos la otra vez, que yo creo que veo los objetos, pero yo estoy viendo la información. Y una noche, viendo de nuevo las estrellas, confirmó que lo que veía no eran estrellas, sino el espacio que contenía las estrellas. Y ese espacio era diminuto, apenas mayor que el tamaño de sus pupilas. Y si se movía, veía las mismas estrellas como si cada porción diminuta del espacio las contuviera. Así llegó a entender que la organización del espacio es la información duplicada que cada una de sus porciones contiene. Esto para que lo podamos entender, a mí se me vino ahora a la mente el ejemplo. Es como si yo tuviera una manzana, La manzana es podemos decir, el espacio completo, bueno, vamos a decir, en este caso el todo, Si yo tomo un píxel de esa manzana, ¿sí? Ese píxel, ese pedacito, ese trocito, contiene toda la información misma que la manzana. O sea que cada píxel de la manzana serían los distintos, como dice acá, informaciones, duplicadas de cada una, o sea, porciones del espacio. O podríamos ver, bueno, esto sería como lo del holograma, Podríamos, a mí se me ocurrió el ejemplo de la manzana, si me ocurre otro ejemplo se los voy a dar, pero es muy típico esto, Cada píxel
¿no?, de la manzana contiene la misma información que la manzana completa. Bien. Y en estos pensamientos estaba cuando de nuevo entendió que el espacio es solo una ilusión, que entretejida en su seno existe una red energética que en sus características distintivas contiene información que el cerebro decodifica, que el espacio como red energética difiere de la materia solamente en su organización. Por tanto, que existe un continuo espacio-materia y en su interfase existe el tiempo. El espacio se organiza y densifica para dar lugar a la materia, y este proceso se manifiesta como campos gravitacionales y tiempo. El tiempo es un cambio en la organización del espacio. Y todo esto llevó a nuestro amigo a otra conclusión, la de que los campos cerebrales individuales y colectivos afectaban la organización del espacio y creaban con él una entidad nueva, la conciencia planetaria. De nuevo, la ley de inclusión, un conjunto de elementos interactuantes y organizados en una totalidad que sobrepasa sus elementos constitutivos, un nuevo orden o dimensión de la conciencia, las estrellas en el cielo y las conciencias en la tierra. Por ello, y aquí nuestro amigo vidente se dio cuenta de la seriedad y trascendencia de estas verdades, todos somos responsables de todos. Cada conciencia es un reflejo y un efecto de la conciencia colectiva. Por ello también todos somos una conciencia que alimentamos y de la que nos nutrimos. Ningún pensamiento deja de afectarnos, ninguna emoción es ajena y deja de contribuir a su totalidad. También, por ello, somos capaces de provocar mucho dolor o mucho placer, mucha desdicha o mucha felicidad. La conciencia somos todos, o sea, todos somos la conciencia. En ese momento, nuestro amigo alzó la voz diciendo que conocía la forma, sabía la manera de lograrlo y confió y esperó una respuesta. Y ahora vamos a ver el tema este de las dimensiones, ¿no? Es un término que hoy en día está muy de moda hablar de las dimensiones, que la séptima dimensión, que la octava, no sé qué sé yo qué. Fíjense en la explicación que da Grinberg a lo que es dimensión. Dimensión no se manejará aquí como referente directo de magnitud, valor o cantidad, sino como propiedad emergente. Emergente es algo que surge, ¿no? Que emerge. Bien. Las propiedades emergentes que surgen como resultado de una organización dinámica, ya sea en el espacio o en el cerebro, provienen de un estado multifacético de relaciones energéticas. Con multifacético quiero decir que ocurre en varios niveles de inclusión. Así, una propiedad emergente es el carácter líquido del agua. El agua es un líquido, bien, es una propiedad emergente. En el espacio, por las combinaciones atómicas que deben ocurrir para que aparezca, ¿sí? Y en el cerebro, puesto que el líquido es una creación privativa de su funcionamiento. Aún, cerebro y espacio se conjugan en una relación, por lo que en términos muy estrictos, estos términos no deberían usarse aquí. Dimensión es pues un nivel de inclusión tal que una categoría de propiedades emergentes de la misma complejidad se relaciona.
de la misma complejidad se refiere a que así son percibidas. Por tanto, el carácter dimensional de un fenómeno o de un conjunto de ellos se define en última instancia por el cerebro. Sin embargo, son a tal grado universales tales definiciones que se acepta puedan estar representando la realidad. Así es, con conceptos tales como movimiento y elasticidad, frecuencia y amplitud de ondas, espacio y tiempo, etc. De esta forma se habla de un espacio de 3 dimensiones solo porque el concepto surge de una percepción dada del espacio y por su aparente carácter universal. A nivel de experiencias, el concepto de dimensión se aclara. Cada cualidad sensorial es, por ejemplo, una dimensión. El ver luz es una dimensión, lo mismo que el oír sonido. ¿Ven? Ver luz es una dimensión. Escuchar un sonido es una dimensión. En una dimensión conceptual que acepta como realidad el nivel luz, pero también sus niveles precedentes de procesamiento, se acepta que la luz como experiencia es una propiedad emergente que surge de una organización dinámica. En otras palabras, que la dimensión actividad celular y la dimensión luz son simplemente diferentes niveles de inclusión. Inclusión implica convergencia de información. Un nivel surge de otro precisamente por un procesamiento inclusivo. Esto al menos en lo que se refiere al lenguaje y abstracciones. En lo que respecta a la experiencia, no es solamente la inclusión, sino la interacción, la que explica el desarrollo y surgimiento de nuevas dimensiones. Así, el conjunto de actividades celulares necesarias para dar lugar a la dimensión luz, como propiedad emergente vivenciada, se transforma después, en otro nivel dimensional, en la palabra luz. En el primer caso, la actividad celular sufrió una serie de interacciones energéticas, tales que la luz apareció como dimensión original. En el segundo caso de esta nueva dimensión, se extrajo por inclusión convergente también una nueva dimensión, la palabra. Por tanto, dimensión se refiere a nivel de complejidad necesario para que un cerebro sea capaz de unificar y dar lugar a una nueva cualidad sensorial o conceptual. Los niveles de abstracción que se pueden alcanzar van desde la consideración de dimensión nuclear, atómica, molecular, experiencial y lingüística. En el último caso, el procesamiento es inclusivo. Así, un sujeto puede pensarse lingüísticamente como un ser vivo, como padre de familia, como conjunto de tejidos o como una organización molecular, cuando en realidad es todas a la vez. Una hoja de un árbol es un sistema multidimensional. A un nivel las forman células organizadas en cierta manera cada una de ellas, compartiendo su disposición única con las otras. Una organización común de interacciones hace que ningún elemento celular pueda persistir sin la existencia de otros. Así existe un sistema de alimentación y desecho común a todas las células de la hoja, una estructura general que las mantiene fijas, permitiendo la orientación adecuada de sus procesos. Precisamente son todas estas interacciones las que hacen que una hoja pueda ser considerada como unidad y estudiada desde esa dimensión inclusiva. De la misma forma existe un grupo de hojas sostenidas por ramas y tronco que en conjunto pertenecen a otra dimensión, la dimensión árbol. A su vez, muchos árboles conectados por mutuas interacciones dan lugar a un bosque.
Las nuevas dimensiones de este ejemplo son producto de la capacidad inclusiva del cerebro, aunque también poseen cierta existencia independiente de este en cuanto a elementos en interacción. Este último punto lo va a aclarar cuando analice la capacidad experiencial cualitativa del hombre. Un conjunto de células nerviosas en interacción da lugar a una experiencia cualitativa de luz. Esta última tiene una existencia independiente, como dimensión objetiva, de la dimensión objetiva de la actividad celular. A nivel conceptual, ambas dimensiones objetivas se unifican en una dimensión lingüística. La dimensión verbal es de un alto nivel de complejidad porque se refiere a diferentes dimensiones objetivas. Tal propiedad emergente es la hoja de un árbol como su percepción. Ambas surgen de un conjunto de elementos en interacción organizada. Los elementos son en cada nivel inclusivo diferentes. Una hoja es elemento de un árbol, a pesar de que la hoja misma esté formada por elementos celulares, los que a su vez están formados por atómicos. En términos de propiedades emergentes, todos ellos son elementos o unidades de interacción, pero difiriendo en su nivel de inclusión. Organización es cualquier conjunto de relaciones interactuantes, ¿no? O sea, él a lo que le llama organización es a las relaciones que hay. La organización como sistema algorítmico va a ser analizada más adelante. Interacción es cualquier intercambio energético. Por eso en las relaciones hay intercambios energéticos. Existen, por supuesto, dimensiones de interacciones. Un protón y un electrón interactúan en una dimensión elemental. Un ser humano hablando con otro interactúa en una dimensión de alta inclusión. El sistema de alimentación de una hoja vegetal interactúa con las células de la misma, proporcionándoles un alimento altamente complejo y elaborado, previamente a partir de interacciones elementales. La hoja, a su vez, descompone el producto complejo e interactúa a otro nivel dimensional con las mismas o semejantes interacciones elementales. Interacción, por tanto, es un concepto multidimensional. También es simultáneo en el sentido en que las interacciones se realizan al mismo tiempo en varios niveles. La hoja interactúa con la savia elaborada de célula a sistema simultáneamente que con las moléculas de la misma, de organillos celulares a moléculas. El cerebro es capaz de diferenciar la dimensión de interacción al mismo tiempo que considerar a la interacción como multidimensional. El sistema interactuante solo lo es a su nivel. Existe una diferencia entre una propiedad emergente del cerebro y una propiedad emergente de un nivel de inclusión menor. Por ejemplo, los intercambios moleculares de valencia o estereoquímicos. El cerebro es un sistema multidimensional que incluye mayor número de niveles de inclusión que cualquier otro sistema conocido y que por tanto es capaz de analizarlos, es decir, de tener acceso a ellos. Así como existen diferentes niveles dimensionales de interacción, existen también diferentes niveles dimensionales de propiedades emergentes. Esto resulta de las discusiones precedentes a las que se les podría añadir lo que en términos generales resulta de un análisis elemental. El nivel de dimensión de una propiedad emergente depende al menos de 3 factores. A. El número de elementos interactuantes. B. Las características de las interacciones. Y E.
el carácter inclusivo de las mismas. La propiedad emergente agua ocupa en una escala dimensional un lugar y la propiedad emergente imagen visual otro. La dimensión emergente agua es claramente menos inclusiva y compleja que el procesamiento necesario para percibirla. Al mismo tiempo, la propiedad emergente imagen visual es menos inclusiva y compleja que el sistema cerebral, en el que ocurre de tal forma que este último la incluye y por tanto es capaz de reconocerla. De nuevo, la dimensión emergente imagen es claramente menos inclusiva y compleja que el procesamiento necesario para percibirla. Y aquí nos enfrentamos con una dificultad seria. Si una propiedad emergente no es elemento de inclusión de un sistema que la incluya, sino que es el resultado total del funcionamiento del sistema, entonces este último no la puede analizar. En términos humanistas, cualquier procesamiento del cerebro que incluya su totalidad es inconsciente y no puede ser analizado. Esto último podría constituir una definición adecuada y objetiva de procesos inconscientes, siempre y cuando no se olvide que estos también aparecen cuando hay un bloqueo al acceso de propiedades emergentes, contenidos y datos del sistema procesador. En el primer contexto de la palabra, inconsciencia es todo aquello que sobrepasa el último nivel de inclusión. Si en esta categoría se encuentra la experiencia cualitativa, entonces el cerebro no es capaz de analizarla, aunque sí de reconocerla. En el segundo contexto, la experiencia cualitativa no se puede analizar, en tanto que no se tenga acceso a su procesamiento previo. Inconsciencia de nivel de inclusión es entonces incapacidad de percepción. Inconsciencia de incapacidad de acceso es entonces incapacidad de análisis. El límite al que me referí en la dificultad seria que mencionaba es para análisis y no percepción de contenidos. Aunque desde un punto de vista no aristotélico ambos procesos son interdependientes, si un cerebro es capaz de percibir su procesamiento, también es capaz de analizarlo, puesto que si puede percibirlo, el procesamiento no es de su totalidad, sino que se incluye en esta. En este punto es necesario incluir el pensamiento científico. Esto último se caracteriza por la consideración implícita o explícita de que existe un paralelismo entre el procesamiento cerebral y ciertos patrones de la naturaleza, que a pesar de que algunos contenidos cerebrales, aunque percibidos, no sean posibles de analizar por el mismo cerebro en el mismo cerebro, existan en forma más elemental en un árbol, en una hoja o en una tormenta eléctrica. Quiero decir que la evolución del cerebro incluye a todas las formas materiales, aunque transformadas en otras dimensiones. Así, la característica disposición convergente-divergente de un árbol, las ramas convergen en el tronco, la raíz diverge de este o viceversa. Es la misma disposición de algunos circuitos cerebrales. Por lo tanto, y al menos teóricamente, estos últimos podrían analizarse atendiendo a disposiciones naturales independientes del mismo. Por supuesto que independientes es un concepto aristotélico solo aplicable a un nivel dimensional. En realidad no existe algo independiente de otro algo. No existe algo independiente de otro algo, en realidad. Todo está sujeto a interacciones, a pesar de que éstas puedan ser no observables desde un nivel inclusivo como el del cerebro humano. Esto, hablándolo así más en otras palabras, nosotros percibimos separación, no vemos que todo está unido, ¿sí? No podemos ver estas
organización, en estas convergencias, en todo lo que él está hablando, pero existen, pero nosotros no la podemos ver, por eso hablaba de la inconsciencia él, ¿no? Dos conceptos que requieren una explicación son los de organización y análisis. Organización se refiere a la capacidad algorítmica de una entidad. Si un conjunto de interacciones de un sistema es capaz de ser incluido en un algoritmo, decimos que está organizada, mientras que más fácilmente el algoritmo pueda dar lugar a una reconstrucción detallada de las relaciones del sistema. Más organizado está este. Siendo el algoritmo un conjunto de instrucciones mediante las cuales se puede lograr tal reconstrucción, es claro que también el concepto algorítmico es multidimensional, puesto que la reconstrucción tiene también ese carácter. En otras palabras, es posible encontrar un algoritmo del ácido ribonucleico mediante el cual se logre reproducir la posición relativa de los aminoácidos que lo forman, pero no de las cadenas moleculares que forman cada uno de ellos. El algoritmo que logre hacer ambas cosas será más multidimensional y poderoso que el que solo lo logre para una. Una organización es tanto más compleja cuanto más multidimensional es el algoritmo necesario para reconstruirla en su totalidad. El algoritmo capaz de incluir en un programa a un hombre es más multidimensional que el que incluye una molécula de agua. Por tanto, también la organización asociada a un hombre es más multidimensional y compleja que la asociada a una molécula de agua. Y por otro lado, una organización es un conjunto de elementos relacionados entre sí e interactuantes dinámicamente. Mientras más multidimensionales sean sus interacciones, más compleja la organización. Analizar una organización, una propiedad emergente, una interacción o cualquier otro evento es precisamente reducir el evento a un algoritmo o a una serie de estos. Reducir a un algoritmo es alcanzar un nivel de inclusión mayor que de los elementos del evento. Así, la capacidad algorítmica en matemáticas es una copia de la capacidad cerebral. Ya veremos más adelante cuáles son las bases de este pensamiento. Baste decir aquí que es un resultado lógico de la consideración del funcionamiento de circuitos cerebrales de inclusión o convergencia. La base de toda organización y de todo sistema organizado es el intercambio energético, corazón de toda interacción. El intercambio energético, siendo multidimensional, define con el mismo carácter lo que es una interacción y en general una organización. Así es claro que una organización tiene también un carácter multidimensional. En una colmena, por ejemplo, existe una organización basada en señales indicadoras de la presencia o ausencia de alimentos. Huevecillos, reina, etc. La organización de la colmena es en varias dimensiones, cada una de ellas más inclusiva que otras. La colmena, como un todo, forma parte de una organización de mucho mayor inclusión, como lo podría ser el equilibrio ecológico de una zona. Así, dentro de la colmena existen diferentes niveles dimensionales de interacciones y por tanto de organización, y fuera de la colmena, siendo esta parte de la organización exterior también. Existe de nuevo aquí un paralelismo entre la naturaleza y el cerebro. La organización de este es también multidimensional, desde los niveles atómicos que lo forman, el paso de señales discretas, potenciales de acción, entre elementos neuronales, experiencia cualitativa y funcionamiento conceptual. Se trata de diferentes organizaciones, cada una de ellas más inclusiva que la anterior.
En un nivel conceptual, el mismo cerebro entiende estar reflejado en la naturaleza en el principio de inclusión. El concepto de organización implica el de su opuesto en un sistema aristotélico. En un sistema no aristotélico, en cambio, no existe el concepto de desorganización. Lo que en un nivel dimensional no se puede incluir en un algoritmo, en otro sí es posible hacerlo. Por lo tanto, existen solamente diferentes niveles de organización. Si una organización posee como elementos constituyentes relaciones e interacciones entre elementos, es posible hablar de organización de información si con este término se dan a entender las interacciones. Desde este punto de vista, una organización es tanto más compleja cuanto más información contenga, es decir, interacciones. Un ejemplo de organización es el espacio. Lo que llamamos espacio es a un nivel no perceptual un conjunto de interacciones energéticas. Ondas de diferente frecuencia y amplitud forman el espacio. Partículas de diferente masa y velocidad también. Aún lo que llamamos espacio vacío está repleto de información. La prueba perceptual de ello es nuestra capacidad de ver. Un astronauta en órbita alrededor de la Tierra y en un espacio vacío es capaz de ver el planeta y las estrellas, puesto que el ojo del astronauta no está en contacto micrométrico con la superficie de las estrellas que observa, sino con el espacio que sus receptores retinianos transectan. Se puede inferir que ese espacio es una organización energética que contiene las estrellas que el astronauta ve y también las que no ve. En términos generales, el espacio que vemos contiene información altamente compleja, como interacciones entre diferentes ondas, partículas y campos energéticos. Puesto que el astronauta cambia de posición y de espacio y a pesar de ello sigue percibiendo, es posible concluir que cada porción o punto del espacio está organizado. El cerebro utiliza la información contenida en el espacio como si fuese un algoritmo, puesto que es capaz de analizar ese espacio, dando lugar a una imagen y después a una abstracción. Más adelante veremos cómo se realiza esta operación de decodificación algorítmica. Basta decir aquí que el espacio es transformado en un lenguaje neuronal y que la lógica de la información del espacio es transferida a una lógica de patrones neuronales. Bien, esto hasta aquí es lo que él dice en este libro, que como les dije, se llama, vuelvo a repetir, Los fundamentos de la experiencia. Nosotros la vez anterior habíamos estado explorando uno que se llama El espacio y la conciencia y otro que se llama El despertar. O sea, Jacobo Grinberg tiene varios libros, ¿no? Este lo quise hacer así en orden con las letritas, ¿no? Y ir leyéndolo para no tener que hacerlo en audio, así que lo leo. Y bueno, obviamente que el lenguaje que utiliza él no es sencillo, ya lo sabemos. Quería leerles algo de este libro que se llama El despertar, de Grinberg. Esperen que lo encuentren, que estoy buscando. Bueno, acá aparece un cuento. Ese libro, sí, tiene muchos cuentos y pensamientos de él. Él tiene varios libros que tiene poesías, cuentos y cosas así, ¿no? Voy a leerles esto, que también habla de la experiencia, ¿no?
ver si lo encuentro donde comienza a explicarlo. En esta parte, él habla acerca del conocimiento y hace una comparación, y más que nada, acerca, se pregunta, ¿no?, si la filosofía oriental y la occidental se aproximan, si se entrecruzan, ¿no? Entonces él explica, hablando del conocimiento, y hace la comparación, que dice que para el oriental solo existe como sabiduría de unión y totalidades, el conocimiento, ¿no? No como datos ni información aislada y estratificada en categorías, sino como acceso a lo universal. O sea, conocimiento, creación total. La idea de una esencia y de un absoluto unificado. Para el occidental, el conocimiento está basado en la consideración de que somos, al nacer, como una hoja en blanco sobre la cual se van escribiendo experiencias y se elaboran creaciones. Mi tiempo parece empezar a percatarse de que más allá de un vacío sobre el que se plasma el contenido, este ya existe, de que la misma estructura cerebral, producto de millones de años de evolución, es este conocimiento y como tal se encuentra al nacer y desde antes. Mi época está retornando al estructuralismo y cada vez con mayor frecuencia se percibe a sí misma como puerta de acceso al misterio. ¿Y qué son, si no, las consideraciones y estudios lingüísticos que demuestran que por debajo de toda manifestación verbal específica existe una lógica común y una programación universal que se encuentra detrás de las palabras? ¿Y qué decir de todos los estudios que indican que un neonato es capaz de reconocer como digna de atención una cara humana que jamás había percibido antes? Y en fin, las experiencias que señalan la existencia genéticamente determinada de circuitos cerebrales encargados de los manejos perceptuales abstractos. Todo esto nos acerca a la concepción oriental del conocimiento como contenido en forma universal en el hombre. Pero más aún, nos lleva de la mano hacia el contacto con universos que hasta ahora habían permanecido vedados a nuestro escrutinio. El espíritu, la conciencia inmaterial, el mundo como realidad creada en un interior metafísico. ¿En dónde encontrar una explicación símil o concepto científico que encaje en tal mística y la haga suya? Existe, nos diría un hombre de ciencia, solo lo que es posible cuantificar y controlar. Un objeto está ahí en el exterior, ocupando un lugar en el espacio, independientemente de la visión o conceptualización del mismo. La realidad es ajena a la sensación que produce y esta última es solo su producto, mas no su causa. Y Grinberg dice, ceguera, que eso es una ceguera. Incapacidad de asomarse a lo obvio y de aceptarlo. Consideración del mundo y sus atributos como existentes en sí mismos. Separación de objeto y sujeto. Y de nuevo, ceguera de no querer ver, mas no de no ver. Culpabilidad del encargado de integrar datos obtenidos a través de experimentación y ciencia. Sabiendo que el espacio es una serie de alteraciones moleculares, movimientos atómicos y creación de campos energéticos, conociendo que estos son brutalmente transformados en actividad celular, ¿quién podría negar que el mundo es creación, que la sensación corporal y la consideración de la existencia externa de un objeto son producto de la proyección de una actividad que existe en el cerebro?
¿Quién a pesar de la mayor ceguera podría negar que todo este conocimiento occidental apunta hacia la certeza de que todo lo que existe es creación? Pero entiéndase bien, existe como se nos da, cuerpos, colores, texturas y olores. Aquí también la ciencia se entrecruza con la filosofía oriental, con aquella que postula la realidad como descripción y creación. Y de aquí, qué fácil resulta el siguiente paso, el de la aceptación total y la entrega absoluta a uno mismo como Dios de la creación. El oriental se conoce como partícipe de un orden de cosas que en conjunto forman un cerebro cósmico, una conciencia universal, en la que nosotros somos unidad. Vislumbra a ese todo en continuo movimiento y a nosotros en constante interacción con él. Lo que sucede en un punto del universo repercute en toda su extensión. Lo que se mueve en una constelación es un resorte que afecta a todas las demás. Cuán fácil sería explicar lo anterior viendo simple y llanamente lo que sucede en nuestro interior. Estamos compuestos por miles de millones de elementos independientes, neuronas vivas, pero conectados entre sí a través de campos energéticos, al igual que estrellas que se influyen mutuamente a través de sus campos gravitatorios. En nosotros esas interacciones dan lugar a nuestra experiencia, emociones, pensamientos y motivaciones. En el universo las interacciones entre moles materiales gigantescas deben dar por resultado la experiencia. Experiencias de una conciencia universal de la que somos copia reducida. Otra vez la unión de la fisiología cerebral más ortodoxa con la aceptación de un todo pensante. Nada sucede por azar. Esto es así porque estamos conectados y la emoción cósmica debe involucrar la movilización de un ejército humano o el cambio de domicilio de una familia. Y el tiempo, ¿qué decir acerca de esa dimensión que se nos escapa, que se aleja de nosotros constituyéndose en el misterio de los misterios? Una nueva dimensión espacial que transforma nuestro universo tridimensional y lo convierte en tetradimensional. ¿Es acaso un universo en el que todo se encuentra conectado a través de un origen remoto que no percibimos simplemente porque nuestro presente es una sección de otra dimensión espacial a la que no tenemos acceso? Somos simultáneamente pasado, presente y futuro. Extensiones infinitas viviendo en comunión absoluta con lo que nos rodea, convirtiéndonos así en el todo. Nos percibimos independientes de los objetos y de las cosas, en la misma forma que un ser de dos dimensiones viviendo en un plano paralelo a la superficie de la Tierra y cortando la copa de un árbol percibiría cada rama como círculo independiente de otro. Incapaces, como este hipotético ser, de darnos cuenta que los círculos pertenecen a otro universo, en el cual todo converge en una raíz común. Bastaría asomarnos a una vivencia de eterno presente para ver el plano como unidad del árbol y el volumen en extensión cónica hacia un origen común. La vivencia simultánea del nacimiento y muerte de un ser serían posibles si solo fuésemos capaces de extender la duración de nuestro presente. Y aquí también la ciencia que yo antes detestaba por superficial y dormida se está acercando a la respuesta, la expansión del presente. Porque el presente tiene una duración y el pasado y futuro son simples extensiones de la misma. Pero extensiones que se nos escapan, se alejan de nosotros simplemente porque nuestro acceso a la cuarta dimensión del espacio es limitado, restringido por nuestra duración del presente.
conciencia es inspiración, no porque dé inspiración o la promueva, sino porque es en sí misma inspiración, puesto que estar inspirado es estar en contacto con la conciencia. Vale la pena reflexionar sobre los atributos y bases de este contacto. En primer lugar, somos en tanto que interaccionamos con complejos energéticos. Creamos morfologías energéticas que al expandirse se ponen en contacto con estructuras energéticas del espacio. Esta interacción es la base de la experiencia y al ocurrir da lugar a la sensación de creación. El cambio en nosotros de estas morfologías reside en nuestra capacidad de recorrer nuestro interior. Este recorrido es un viaje a través de la lógica de nuestros circuitos cerebrales, lógica la que penetra aquello que tiene el poder y la capacidad de experimentar. Esto último es nuestra totalidad, la cual, como resultado total de nuestros procesos internos, posee la extraordinaria capacidad de experimentar. Pero no me refiero a la experimentación como proceso de solución de problemas, sino a la capacidad de sentir. Esto, la capacidad de sentir, es nuestra resultante total y ocurre como producto nuevo y absolutamente único de todo lo que somos, pero al mismo tiempo y como su base, esta resultante total es interacción con el universo. Allí reside el secreto de su aparición. No basta con considerar la capacidad de experimentar en términos internos, sino más bien como contacto, puesto que nuestra totalidad es una inclusión y esta como hipercomplicación energética se expande en el universo. La conciencia resulta de ambos procesos, tanto inclusivos como expansivos. La inspiración es el contacto de una inclusión con el universo, y es a través de este contacto como se crea la realidad. Por eso la importancia de la conciencia de unidad, ¿no? Bien, bueno, creo que hasta hoy es suficiente, si no, demasiada información. Bueno, nuestro cerebro va a colapsar, si no. Bueno, amigos, los dejo aquí entonces. Del otro libro, ¿no? Bueno, no vamos a leer nada hoy de este. Recuerden que se llama El espacio y la conciencia, ¿no? Bueno, ese vamos a explorar un poquito en la próxima. Pero quiero seguir haciendo los cuadritos del librito este, que se llama Los fundamentos de la experiencia, porque tiene bastantes definiciones aquí Greenberg. Y después, bueno, ir intercalando con un poquito del despertar, un poquito de este otro, me olvido los nombres yo. ¿Qué les dije yo? El espacio y la conciencia. Bueno, amigos,